Hello everyone, welcome to Let's Go Academy. Hoy vamos a dar una lección también bastante importante y que os puede abrir un poquillo de luz en el tema del inglés, y son las double H questions, es decir, las preguntas, adverbios interrogativos que utilizamos siempre en inglés para preguntar. ¿Os parece? Let's go. Bueno, como os acabo de decir, vamos a ver un poquito los pronombres interrogativos y cómo funcionan cada uno de ellos. Tenemos en este caso 7. Tenemos how, que hace referencia a cómo, where, que hace referencia a dónde, what, que pregunta el qué, which, que es similar a what, ya lo veremos, pero hace más referencia a cuál, who, quién, when, cuándo, y why es el pronombre interrogativo para preguntar por qué. Veámoslo uno por uno con ejemplos para entender un poco cómo funciona. Obviamente, en una pregunta interrogativa tenemos preguntas interrogativas de yes or no questions, en las que preguntamos simplemente sí o no. Por ejemplo, preguntas con los auxiliares, bien sea do para presente, did para pasado, o el verbo to be para presente continuo o pasado continuo. Por ejemplo, do you live in Huelva? Yes, I do. No, I don't. Did you take the train? ¿Cogiste el tren? Yes, I did. No, I didn't. O, por ejemplo, are you playing football? ¿Estás jugando al fútbol? Yes, I am. No, I'm not. ¿Okay? Pero, como he dicho, además de hacer preguntas en las que contestemos básicamente sí o no, podemos preguntar aspectos concretos en nuestra pregunta interrogativa. Bien sea, como hemos dicho, cómo, dónde o, por ejemplo, quién. En estos casos, vamos a poner algunos ejemplos para que veáis a qué hace referencia cada uno de los pronombres interrogativos. ¿De acuerdo? El primero de ellos es how, pregunta interrogativa ¿cómo?, que nos hace referencia a the way, es decir, a la manera, al modo en que se hace algo. ¿Os parece si lo vemos en un ejemplo? Vamos a ver. Imaginaos que os fuisteis atrapados en algún sitio en el que no podíais salir y preguntasteis y finalmente conseguisteis entrar, conseguisteis salir de la puerta y os preguntaron después que ¿cómo abriste la puerta? How did you open the door? Como veis, este how nos está preguntando por la forma, la manera, el modo, el proceso, ¿cómo lo hiciste? How did you open the door? Pues en este caso utilizamos el interrogativo how. ¿Okay? La partícula interrogativa where nos está interrogando, nunca mejor dicho, acerca de el lugar donde se hace algo, es decir, es nuestro dónde de toda la vida, ¿vale? Con where significa que estamos buscando la ubicación. Por ejemplo, where are you going? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Vale? Estamos preguntando por el lugar, the place. So, we use where. Con la partícula what, estamos preguntando por the thing o object. ¿Vale? Es decir, preguntamos por el qué. ¿Ok? Por ejemplo, what did you buy? ¿Qué compraste? Obviamente tu respuesta vendría siempre, pues, por ejemplo, compré unas deportivas. I bought some trainers, alright? So, what nos está preguntando por el objeto de la acción, por el qué se está haciendo o el qué se está comprando en este caso. ¿Ok? Tenemos which, que como he dicho, tiene que ver también con thing o con object. Es verdad que which suele crear un poquillo de confusión en inglés porque hay gente que lo traduce por qué o incluso a veces por cuál. Y digamos que ahí está un poquito la clave. Which, a diferencia de what, nos implica siempre por un qué o cuál selectivo. ¿A qué me refiero? Digamos que cuando planteamos en inglés algún tipo de opción o, digamos, elección, es cuando el pronombre which debería utilizarse. ¿Vale? Imaginaos, por ejemplo, que tenéis como diferentes opciones para un café, ¿vale? Imaginaos que vais a una cafetería y queréis tomar, podéis tomar el café cortado,
café con leche, podéis utilizar tomar un manchado o podéis tomar una leche manchada, que saben es muy poquito de café, y el camarero os plantea todas estas opciones y al final os pregunta cuál queréis tomar. Obviamente en este caso, vuestra pregunta sería which one do you want to have? Es decir, de un número de elecciones limitadas nos está preguntando por cuál o qué es el que queremos utilizar. Esa es un poco la diferencia entre utilizar el what, que es una pregunta general sobre qué estamos haciendo, qué estamos pidiendo, qué estamos comprando, que el which, que nos pregunta dentro de un límite, dentro de una elección limitada, nos pregunta cuál escogemos. Esa sería la opción con which. ¿Ok? Las últimas tres son bastante fáciles. En este caso, who nos pregunta por la persona, por el individuo, que obviamente puede ser masculino o femenino, ¿vale? Es la pregunta quién, y es, digamos, la más fácil en inglés, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que decimos ¿quién está leyendo el libro? ¿Lo veis? Nos está preguntando por el sujeto. Realmente el sujeto va a ser la persona con la que vamos a contestar aquí. ¿De acuerdo? La pregunta when, relacionada con cuándo, nos está preguntando, obviamente, por el tiempo en el que se realiza la acción, ¿vale? Obviamente nos estamos refiriendo a un concepto temporal. Por ejemplo, when did you go? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo te marchaste? ¿Ok? Y ya por último, el interrogativo why nos está preguntando siempre por la razón, o si queréis el motivo, por el cual se hacen las cosas. Es decir, estamos hablando de la partícula por qué en español. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, una pregunta muy fácil. Why are you here? ¿Por qué estás tú aquí? Why are you here? Supongo que todos os habéis fijado en la estructura que he utilizado, ¿vale? Como veis, cuando realizamos una pregunta interrogativa, estas partículas son la primera palabra que se colocan a la hora de formar la oración. Si comparáis un poco las estructuras en todas ellas, veréis que tanto how, where, what, which, who, when and why, todas son la primera palabra que se utiliza para crear la pregunta. Y el orden de la oración luego continúa tal y cual lo hemos visto en las preguntas interrogativas. Es decir, ponemos el auxiliar, bien sea did, are, did, do, is, did o are. Ponemos a continuación el sujeto, en este caso casi todos han sido el sujeto con you, ¿vale? Y al final utilizamos el verbo en la forma verbal que sea digamos, correcta en ese tiempo, es decir, puede ser en este caso presente simple, pasado, continuo, etcétera, etcétera, y los complementos. ¿De acuerdo? Pues básicamente esto es un poquito la lección de hoy. Vamos a ver, como siempre, podéis darle a like si os ha gustado, escribid todos los comentarios que queráis abajo en la sección de comentarios y espero que os haya aclarado un poquito más las ideas sobre los pronombres interrogativos. Bueno, nos vemos en la próxima lección del Let's Go. Bye.